El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González. Muy buenos días, ¿cómo están? Este último viernes del mes de junio se nos va el mes y también se nos va la semana, ¿no? Así que tenemos un montón de cosas entretenidas para conversar con ustedes. Vamos a estar hablando con el colega periodista y hombre de radio, Patricio Cuevas, quien está estrenando como escritor esta encantadora novela La lluvia borra todo. Dije encantadora porque es muy encantadora, es muy conmovedora, pero también es una novela adolescente, dura, de quienes crecimos en dictadura y un montón de cosas con la identificarse, especialmente los varones. A mí me pareció muy bella, pero creo que para un varón La lluvia lo borra todo puede ser bien revelador, y vamos a estar hablando con Patricio Cuevas al respecto. Y antes vamos a estar con Rodrigo Navarrete, director escénico de la nueva versión de Carmen, que va a estar en el Teatro Municipal de Santiago a partir del próximo del sábado 1, de este sábado, y hasta el miércoles 12 de julio se va a estar presentando Carmen, así que vamos a estar conversando con Rodrigo Navarrete respecto a esta muy particular puesta en escena. Él les va a contar por qué es particular, yo ya tengo algunas pistas al respecto. Vamos a partir escuchando a Jepe con Bomba Chaya. Carmen, sin duda, es de las óperas más populares de la historia. Una ópera que fue estrenada en 1875 y que está basada en los viajes de su autor, Prosper Mérimée.
que luego fue musicalizada por Georges Bizet y que se transformó entonces en este tremendo hito de la música, aunque fue bastante polémica en su estreno. No le fue tan bien al principio a la ópera Carmen. Su compositor no llegó a saber el tremendo hito que había creado, tal así que a estas alturas todavía se sigue poniendo en escena, y eso es lo que va a suceder en el Municipal de Santiago a partir de este sábado 1. Mañana se estrena esta versión de Carmen de Georges Bizet, que tiene a Rodrigo Navarrete como director de escena, y con el mismísimo Rodrigo estamos al otro lado de nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bienvenido. Muchas gracias. Aquí un poco cansado, pero feliz. Bueno, te agradezco mucho este tiempo que sabemos son muy, muy intensos los días previos por el tremendo trabajo que implica hacer una ópera. Yo tuve la posibilidad de estar junto con Rodrigo y Loreto Monsalve, quien es la diseñadora de vestuario, y Ramón López, el diseñador de escenografía e iluminación, hace un par de semanas en un conversatorio ahí en el Municipal hablando de Carmen. Y una de las cosas que llama la atención respecto a esta puesta en escena, o poco a mí me quedo pensando respecto a lo que tú nos contabas, es Carmen es una ópera muy clásica, pero que instala la idea de una mujer fuerte que termina siendo asesinada, ¿cierto? Por pasión y por amor. Entonces es la historia de un femicidio, pero que no necesariamente ha sido contada de esa manera. Y yo me acuerdo que tú contaste en ese conversatorio, Rodrigo, que tú habías preguntado antes de hacerte cargo de la obra qué era lo que de esta versión, porque tú has hecho Carmen muchas veces, de esta versión, qué era lo que la gente recordaba. Y la gente no se acordaba de este momento cúlmine y brutal, que es el final de Carmen, ¿no? Y que eso de alguna manera te inspiró a tener esta propuesta. Entonces, esa introducción para que la gente más o menos entienda el contexto, desde ahí yo pregunto, ¿cómo se hace Carmen en un contexto en que estamos luchando contra la violencia de género y tratando de visibilizar lo que son crímenes tan brutales como el femicidio? Mira, como tú bien contabas, yo la he hecho varias veces y siempre la hice como se espera que se vea, una ópera muy brillante, mucha coreografía, mucha gente, y en esos clics que se producen en los momentos de pensar, yo dije, voy a preguntar por las redes. Bueno, y me llamó la atención la respuesta de la gente, porque yo ya hace un rato venía pensando cómo resaltamos esto de otra manera, cómo lo hacemos. Y partí trabajando la ópera desde esa idea, desde ese foco. ¿Cómo puedo lograr que esto sea lo más importante que la gente recuerde después de ver el montaje? Entonces, bueno, usé varias estrategias, ojalá se vea, se entienda, y con los cantantes igual, porque muchos cantantes que han hecho rol muchas veces tienen como en el subconsciente una manera de enfrentar un rol que lo han hecho muchas veces y como tienden a repetirlo. Y afortunadamente acá hay, bueno, la mezzosoprano nacional Evelyn Ramírez, lo ha hecho varias veces, conversé con ella y le gustó mucho la idea, y hemos trabajado bastantes detalles para mostrar una Carmen un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Y lo mismo los solistas internacionales, afortunadamente 2 de ellos están debutando el rol, entonces fue como mucho más fácil en ese sentido. No sé si te respondí la pregunta. Sí, no, y además estoy pensando en que en las óperas se genera, está el trabajo que tú haces como director de escena con los actores y las actrices, pero también hay toda esta puesta en escena que hace que la ópera sea algo tan espectacular de ver. Y la ópera además tiene una tradición bastante brutal hacia las mujeres, diríamos. Hay una gran cantidad de óperas que terminan con el asesinato de una mujer. Sí, lamentablemente, fíjate, si tú empiezas a analizar, primero, no hay óperas compuestas por mujeres. Creo que recién leí el otro día que la Scala de Milán, no estoy seguro, le encargó una ópera a una compositora. No hay ópera escrita por mujeres, es decir, todo el historial, además, lírico, viene desde el siglo pasado, terminó en los 50, más o menos, las óperas más populares, una visión masculina, patriarcal. Y como tú dices, claro, o son asesinadas, o se vuelven locas, o se suicidan. Ahora, hay un manejo de los personajes femeninos un poquito exagerado, por decirlo así.
Bueno, lo que yo decía ahí en ese conversatorio, que es algo que el arte, la cultura ha servido también como para instruir, ¿no? Y para decirle a la gente, mire, estos son los estándares, esto es lo que les pasa a las malas mujeres, un poco con el ejemplo de Carmen, ¿no? Si usted quiere ser una mujer libre, estas son las Ya, pero consecuencias. hay una pequeña pausa, una pequeña pausa. Es decir, malas mujeres, es decir, de acuerdo al concepto Por de algunos, pues. supuesto, por supuesto. De acuerdo al concepto de época en que se fue escrito, Sí, escrito sí, esto, ¿no? La idea de claro. que el mayor pecado de Carmen es querer ser libre y no querer atarse a un amor. A ella le encanta este soldado, pero ella dice, buena onda, pero yo no... Y le dice muchas veces a lo largo de la obra, yo no voy a ser la mujercita que tú quieres que yo sea. Y él, por supuesto, esa respuesta lo vuelve loco. Ella es muy consistente con ella misma, digamos. Nunca le engaña, nunca le promete una cosa distinta a lo que ella es y él en esa lógica patriarcal y, digamos, autoritaria y sobre todo queriendo poseerla, ¿no? Posesiva, termina asesinándola. Ahora, al mismo tiempo que pasa toda esta historia terrorífica, Carmen es una ópera muy entretenida. Y es una ópera muy espectacular. Entonces, Rodrigo, me imagino que tiene que haber sido bastante desafiante mantener todo eso de la espectacularidad y del un poco del garbo que tiene la ópera y al mismo tiempo invitar a la gente a que se vaya pensando en algo distinto de esta Carmen. Sí, mira, primero la cambiamos de época para acercarla un poco a lo que la gente ve hoy en día en las calles, no ver personajes tan imaginarios, sino reales en el escenario. Porque estamos acostumbrados a ver reyes, reinas, príncipes, duendes, hadas, y estas son personas de carne y hueso vestidos casi al usanza de hoy en día. Entonces, desde ese punto de vista, como acercar que lo que vamos a ver está ocurriendo hoy, un poco eso. Y lo otro, cambié algunas escenas porque en lugar de la montaña, por ejemplo, que se menciona al final del segundo acto, pero para mí más bien es una lectura poética, o lo que dice Carmen, de invitar a don José a que lo siga a las montañas, es como invitarlo a vivir en libertad, sin leyes, le dice, por ley tu voluntad, por país el universo, un verso súper lindo. Y yo lo hago en un edificio desocupado, en una bodega. Me parece que no es ilógico. Y hay otras cosillas por ahí que ojalá la gente las perciba y se dé cuenta que toca varios temas, Carmen, que están hoy día, que existen. El maltrato infantil, el femicidio, el acoso, por ejemplo. Uh-huh. Claro que sí, ahora yo creo que va a ser yo tengo mucha curiosidad con ver Carmen y también con tu propio proceso. Yo me quedé pensando después de esa conversación que pueden verla, está en el YouTube, en el canal de YouTube del Teatro Municipal, esa conversación que tuvimos junto a Rodrigo, a Ramón y a Loreto, que son además, Ramón López, el director de escenografía e iluminación, y Loreto Monsalve, la diseñadora de vestuario de esta versión de Carmen, de también cómo nos acercamos a algo que es tan clásico, que es una historia que ha sido contada muchísimas veces, en muchísimas versiones, tanto en la ópera como en el cine, como en teatro, hay muchas versiones, en danza también, hay muchas versiones de Carmen y cómo la actualizan, ¿no? Y ahí hablaban mucho respecto a los referentes y a la contemporaneidad. Pero pensaba también en tu proceso, Rodrigo, y en tus propias Cármenes. Has hecho muchas Cármenes a lo largo de tu historia. Claro, como director de escena, me imagino que como cantante también. ¿Te tocó interpretar Carmen alguna vez? Mira, bueno, Carmen no. No Carmen, por supuesto, pero parte del elenco de la ópera. Yo estaba pensando que mi primer acercamiento así como profesional a la ópera fue en Concepción, que se hizo una producción de Carmen con un grupo que había que se llamaba Corporación Lírica como corista. Eso fue el año 84. Después del 87 yo estaba en el coro del teatro y canté como coreuta, como integrante del coro canté Carmen. Y después canté un rol Zúñiga 2 veces, y después hice una versión concierto, canté El Escamillo. Y la he dirigido, hice una reposición, la he dirigido ya como 6-7 veces. Esta sería la 8ª. Y claro, no sé por qué se producen esos clics de repente, que son como cosas inexplicables que ocurren en tu cabeza, que de repente se te fija una imagen y dice, no, esta vez quiero que sea distinto. Y al yo estar pensando eso distinto, se me cruza el final por mi mente y digo, vamos a resaltar esto.
vamos a hacer una Carmen que nadie puede decir es una mala mujer, es una coqueta, anda seduciendo a todos los hombres. No, a Carmen se enamora de don José se enamora de Carmen, Carmen se da cuenta que don José no es el tipo que ella pensaba que era, le dice terminemos, él tiene problemas con su madre, quiere mucho a su mamá, vuelve a buscarla insistiendo que se vaya con él, ella insiste no, entre nosotros todo se acabó, y bueno, el desenlace fatal que ocurre en la ópera, causado por un celópata normal. Claro, claro, y además lo que a mí me parece súper interesante es decir, alguien como tú que ha hecho tantas veces esta ópera, de repente dice, ya, pero hay otra manera de contarla, ¿no? Y eso también creo que tu propio proceso y de lo que nos cuentas, Rodrigo, visibiliza el trabajo del director de escena, ¿no? Cómo te enfrentas tú a un texto y a una música, eso es lo que hay, un texto y una música que tienen 150 años, y que tú dices, bueno, pero esta vez va a ser de esta otra manera y ahí tienes todo un equipo fantástico con el que estás trabajando. Y ahí preguntarte para cerrar, porque Carmen se estrena mañana sábado con su elenco internacional, pero como suele suceder, entonces en el municipal tenemos 8 funciones, 4 con elenco internacional, 4 con elenco nacional, y preguntarte respecto a esos ajustes que es necesario hacer de un lado para otro. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con estos dos elencos? Bueno, hay que primero ver la corporalidad, es decir, que yo me gusta que la gente se sienta cómodo con lo que está haciendo. No me gusta marcar tanto acciones, algunas cosas sí, porque para mí son clave en este discurso, en el desarrollo del discurso, y trato de ajustarlas a la persona, a lo que siente, cómo se mueve, eh, tratar de que se sienta cómodo haciendo bien el papel. Por ejemplo, igual lo van a ver, si lo digo hoy, el, eh, por ejemplo, hay una Carmen que toca las castañuelas, hay otra Carmen que no toca las castañuelas, porque tocar las castañuelas requiere mucha práctica para hacerlo bien, por decirte algo. Entonces hay que adaptarlo, ver cómo se hace para suplir eso, por ejemplo. O si alguien le, por ejemplo, no puede, no es el caso de esta ópera, pero si alguien, por ejemplo, no puede agacharse porque tiene problemas en las rodillas, que ocurrió muchas veces, hay que buscar de hacerlo de otra manera. Es decir, te adaptas un poco a la personalidad y a la corporalidad del intérprete que tienes. Bueno, y eso es a lo que nos vamos a estar enfrentando. El elenco internacional va a presentarse mañana y el 4, 6 y 11 de julio, y el elenco nacional con Carmen, interpretado por Evelyn Ramírez, va a estar el 3, 5, 8 y 12 de julio. Son 8 funciones en total para esta gran producción de la temporada de ópera del Teatro Municipal Carmen, que va a estar entonces entre el 1 y el 12 de julio en el Teatro Municipal. Hemos conversado con el director de escena de esta versión de Carmen, Rodrigo Navarrete. Muchísimas gracias, Rodrigo, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Un placer. Por nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Te mando un abrazo y bueno, mucha mierda para mañana, para el estreno. Gracias. Nosotros nos vamos escuchando parte del trabajo de George Bizet para la ópera Carmen y ya regresamos.
Reconozco que una cosa era obtener conversaciones raras en la noche a partir de un recorrido por todas las radios, en especial las AM, con discusiones religiosas, filosóficas, sobre monstruos e historias de horror, o discusiones sobre autores de tangos y recetas de drogas milagrosas que curaban el cáncer y otras amenazas. Pero cuando se ponía bueno, cuando era muy, muy bueno, era al cambiar a la SW, la onda corta, que de noche atrapaba los ruidos más espeluznantes, emisoras con voces en idiomas rarísimos y músicas diversas entre folclores regionales indómitos, compositores zafados de los cánones clásicos y bandas de rock pesado que parecían un motor de camión. Rayos del mundo, del otro mundo. Con los cielos en silencio, con los rayos del sol ya lejos, con el sol vacío, con el vacío de las noches. Sintonizar esos diales era salir a un mundo fantástico e impredecible. Radios que una noche estaban en una frecuencia específica desaparecían al otro día sin dejar rastro o volvían en un lugar diferente del espectro. Lo más usual era, a propósito de esto mismo, que todas las noches hubiese emisoras nuevas de todas partes. A veces alcanzaba a ser solo una ola de ruido, un cúmulo de estertores y escupitajos metálicos en cadencia o en desorden. Me gustaba tenerlos, porque podía convertirse después en una música incidental de una película que me armaba en la cabeza, película de terror, claro está. Lo que más me gustaba y a lo más difícil de acceder por entonces. El sintonizador de la radio análogo era una enorme perilla plateada que si se movía con cuidado y muy lento, provocaba esa oscilación de las ondas que se percibían. Ahí hay una declaración de amor al mundo de la radio y tiene todo el sentido para introducir esta entrevista con el colega periodista, académico y hombre de radio que está aquí unas cuadras más arriba de nuestra radio, de hecho a esta misma hora. Estamos con Patricio Cuevas, autor de La lluvia lo borra todo, que es de donde acabo de extraer esa pequeña declaración de amor a la radio. Pato, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella, mucho gusto, encantado de estar contigo. Gracias por la invitación, Ana. Tenía muchas ganas de que conversáramos sobre La lluvia lo borra todo, tu primera novela. Tú tienes otros libros, pero esta está la primera novela que está así como full dedicada y además es una novela, sospecharía yo, que tiene bastante de autobiográfico en términos de la situación del personaje, ¿no? Es un personaje, es un adolescente, tiene 15 años, el 86, en plena dictadura, en un momento de muchísima tensión atmosférica, diríamos, y muchísima tensión personal por cruzar la adolescencia, pero además porque está asistiendo al desmoronamiento de su propia familia y un poco a la crisis también que significa, especialmente para los hombres, ¿no? Cruzar este momento de volverse adulto a costalazos, que es lo que le pasa a este personaje. Pato, hablemos de dónde viene, de dónde salió esto de La lluvia borra todo. Es una de las muchas aventuras que yo tuve escribiendo. Yo lo hago desde niño, nunca me había resultado hacerlo, y el formato que a mí más me interesaba desde niño también era la novela por las cosas que había leído, especialmente novela de aventuras. No sé, pues de Alejandro Dumas, Robert Louis Stevenson, Emilio Salgari, son como los libros que me gustaban, Jack London, Joseph Conrad, Conan Doyle, ese tipo de cosas, y la novela policial esencialmente me gustaba mucho. Y entonces siempre me pasaba que escribía y no me funcionaba. Fracasaba a medio camino, se me desarmaban las ideas. Entonces después hacía, en resumen, digamos, durante muchos años, hacía un duelo, no escribía más, después volvía con otra idea, no resultaba, y después volvía con otra idea, después duelo, no resultaba, no soy más escritor. Y me pasé toda la vida en eso. Y el 2019, volviendo al mismo método de siempre, digamos, empecé esta novela con esta idea nueva, con esta idea de un chico que escucha radio. Esa era la secuencia inicial. Un chico que escucha radio de onda corta y que escucha monstruos a través de la radio de onda corta, donde hay radios que se pierden y no vuelven. Entonces esa era la idea inicial. Ese es como el lugar donde yo metí a este personaje que empezó a agarrar como vuelo, que estaba como inspirado como en 3 personas que conozco. Tiene un poco de mí, por cierto, por la situación y la atmósfera, más que todo. Y tiene historias personales de otras personas también a las cuales yo admiraba o que yo conocí. Uh-huh. Y de pronto uno entra a estos lugares como en método de escritura, digamos, con mucho temor porque no sabes para dónde te puede llevar. Y de repente se produce algo, como la página 25 o 30, donde tú ya cachai que tenés algo. Y ahí yo me asusté porque nunca me había resultado nada. Y llamé a un amigo que es escritor, Roberto Fuente, y le dije, oye, ¿sabes que tengo algo? ¿Me podéis leer esto? Y después, y lo único que me responde de vuelta me dice, ya, pues dale, me dice, ya, sigue.
Y ahí se abrió, y este personaje ensimismado, en el cual en la primera página ve que su padre se va de la casa, y es como el activador narrativo de todo, se encuentra en el Chile de mediados de los 80, que es un lugar donde yo sentía que había que hablar, digamos. Yo siempre, pero desde el lado de la aventura. Siento yo que la dictadura tiene muchos episodios que son muy trágicos y muy terribles, pero la dictadura estaba en todos lados, independiente del secuestro, del asesinato, de la tortura, y del relegamiento y el exilio. Siento que no tenía para qué suceder eso, para que la dictadura fuera un articulador cultural de cómo la gente se estaba relacionando en ese momento, estuvieses a favor o en contra. Y eso es el lugar donde este cabro se desempeña, se abre al mundo, crece, en el fondo se da cuenta de que las cosas no son como esperaba, ensimismado escuchando radio, se da cuenta que hay un mundo afuera y empieza a descubrirlo, se enamora, reflexiona sobre sus amistades, pero empieza a cachar que en el barrio donde él vive también hay personas que sapean, que en el fondo es como el gran, digamos, el gran elemento de convivencia vecinal que se fue desintegrando a partir de la dictadura. Yo siento que ese es como un sector de gran impunidad donde vivimos muchas personas a las que no les llegó a tocar ni a derribar la puerta a la dictadura necesariamente, sino que es una forma de relación que se estableció y que hace de este país un país de sapos, básicamente. Y ese sapeo, para conmiserarse con los milicos, digamos, ese es el entorno donde este chico descubre el mundo. Entonces eso fue lo que se fue abriendo en la medida que yo fui escribiendo y fui encontrando esa beta, y dije, oye, esto es lo que hay que buscar, esto es lo que hay que desarrollar. Agarré confianza, resolví también mi método de escritura, que era un método súper desordenado. En el fondo, cuando caché que tenía algo entre manos que podía resultar, yo dije, ya, esto le tengo que dedicar algo, le tengo que hacer un método. Ese método, por supuesto, fue fundamental para poder terminarlo, para que fuera un proceso placentero de hacer. Y es así como terminé de escribir como en 10 meses la historia. Bueno, y esa historia termina en este libro de 350 páginas más o menos, que es muy rápido de leer, es muy, muy entretenido, y hay muchos lugares desde donde identificarse. Voy a ir por partes, ¿no? Por un parte tiene que ver con esta atmósfera dictatorial, esta atmósfera de barrio, además de población, ¿cierto? De donde crecimos tantos de nosotros, clase media, que está cayéndose, que está ahí como colgando. Siempre como en la quemada. En la quemada, ¿cierto? Que, sin certeza. Sin certeza, endeudados, ¿cierto? Pidiendo fiados. O sea, es como ese es un lugar donde muchísimos de nosotros podemos sentirnos súper identificados con ese mundo, ¿no? Con el mundo además del barrio, de la pichanga, de que los vecinos se conocían, de que habían historias con esta vecina, con esta otra, con no sé qué. Y eso a mí me parece muy fascinante, y me parece muy fascinante, quiero entrar ahí, a el cruce de géneros también. Porque leí ese fragmento, por un lado, para presentarte a ti la fascinación con la radio, etcétera, que compartimos sin duda, pero también esta historia de terror, el espacio sobrenatural que también está al interior de la novela y que me encanta, Pato, y te felicito por eso, que nunca se resuelva. Hay un juego sobrenatural ahí con una vecina que no está resuelto. Claro. Y me encanta que sea así. Que uno diga, bueno, pero esto era la imaginación de él, o efectivamente la vecina era bruja, o que era esto, no importa. y bueno, ahí la definición del fantástico, ¿no? Está ahí, no necesitamos entender por qué. Cuéntanos respecto a esa decisión. Hay una vocación sobre de lo sobrenatural en todo lo que yo quiero hacer. Siempre es algo que me fascinó muchísimo y está muy informado por la literatura argentina, especialmente. Y en particular en Adolfo Bioy Casares, que es uno de mis escritores, o mi escritor favorito, podría decir, o uno de mis escritores favoritos. Y siento también que en la literatura argentina la idea de lo sobrenatural y lo fantástico transcurre de manera mucho más como parte de la cultura. Yo siento que cuando uno lee a Borges pasa así, como lo sobrenatural es como parte del paisaje, y en Bioy Casares, por cierto, más contemporáneamente en Mariana Enríquez, yo siento que es como parte de lo que sucede, ¿no? Cortázar, por supuesto, lo exacerba en cierta medida en muchos de sus cuentos y en sus historias. Entonces, yo siento que en la literatura chilena eso no es así. Yo siento que el desarrollo de lo sobrenatural en la literatura chilena es mucho más encapsulado, mucho más de mundos propios de autores. Siento que en Juan Emar tenía una característica, que en María Luisa Bombal tenía otra característica. Entonces,
no siento que tenga un desarrollo tan desprejuiciado o tan despreocupado, por así decirlo. Ujú. Y por supuesto las lecturas que uno hace de cabros chicos que informan también eso, que son, no sé, desde Ray Bradbury, por una parte que es muy importante en mi formación de lector, Huxley también, Orwell, pero también en cosas que, como Stephen King, y haberlo leído, digamos, tempranamente también me hizo darme cuenta de que tú puedes meter estos elementos. Y en este caso yo era lo que más me interesaba, era lo que más me costó como escritor, era resolver la presencia de lo sobrenatural o de lo exacerbado, porque el mundo es concreto. Entonces la pugna entre lo concreto y lo sobrenatural en la novela es parte del conflicto, es parte del conflicto, porque también para mí definir la atmósfera era un personaje más. Ujú. Yo sentía que tenía que meterse una atmósfera que fuera particular, que la atmósfera jugara como un personaje más, y que eso afectara, por supuesto, al personaje principal, que en contraposición a lo perverso o a lo horroroso y a todo lo que pasa en su vida, este personaje tenía que ser moralmente puro, tenía que ser un cabro súper inocente. Por supuesto que estaba provisto de la curiosidad de un alma así como joven, pero la idea era que fuera puro, que Ujú. moralmente fuera puro, porque si no esa contraposición no se hubiera notado. Entonces eso fue lo que me hizo decidir primero, por la primera persona, primero, que fuera un adulto el que lo relacionara, que fuera el adulto recordando su tiempo de niño, pero que además en las reflexiones sí son adolescentes. Sí. Y eso me hizo definir ese espacio de lo concreto y lo fantástico de esa manera. Ahora, además aparece otro elemento que está ahí que tiene que ver, que esto de lo concreto y lo sobrenatural es en la atmósfera de la novela, es detonante de algunas acciones súper importantes Sí. que van a movilizar la novela, pero también hay una cosa que a mí me parece muy fascinante desde el voyerismo, porque a mí no me tocó, que es la adolescencia masculina. ¿No? Y hay un Sí. diálogo que está hacia el final, eso es lo que estaba revisando ahora, donde están hablando dos personajes y uno le dice al otro, y perdónenme, pero estoy leyendo, el Pato Cuevas tiene la culpa, esto no se dice en radio, pero le dice a un personaje, a masculino a otro, eres terrible huevonao, bueno, así nos criaron, y de vuelta le dice, bueno, pero quién no lo es en estos días? Especialmente los hombres. Y hay que decir que a pesar de que el protagonista es bien intencionado, es súper torpe. Y es egoísta y es cabro chico y no entiende muy bien lo que está pasando alrededor y toma malas decisiones y no ve a su mamá y su crisis, no ve no necesariamente a sus amigos. Entonces hay una tensión, bueno, incluso a la chica que le gusta, la ve pero desde donde él se sitúa, ¿no? Quería preguntarle también sobre esa construcción de la masculinidad en este proceso transitorio tan difícil, ¿cierto? Tan liminal, diríamos, como es la adolescencia. Es muy difícil. Yo creo que ahora que lo estoy viendo, por lo que me han comentado las personas que lo han leído, sobre todo mujeres, eh, que la construcción masculina y lo femenino dentro de la novela tiene una tensión especial, y eso tiene que ver con la interpelación de lo femenino en mi trayectoria personal, eh, a, por mi familia esencialmente, y también por mi experiencia académica y por la experiencia de las movilizaciones feministas de los últimos años. Cuando se produjo en la Facultad de Letras de la UDP la primera toma feminista hace algunos años atrás, y yo caché que que tenía esa característica, yo como que dije, no, pero esto no va a resultar, ¿qué onda? Ok, sí, tú eres Como que académico de no la supe, UDP, la gente no lo sabe, pero claro, tú y eres académico de la cuando UDP. se interpeló al rector Peña y todo lo Sí. demás esa primera vez. Y Esto hubo fue el otros académicos también 2017. bastante, Eso, bastante. bueno, claro, todo lo que implicaba lo masculino, la instalación de lo heteronormado, de lo masculino, en el fondo de la invisibilización de lo femenino en todos los ámbitos de la vida, y en el ámbito académico, por supuesto. Y que las cabras nos sacaran al pizarrón a nosotros como profes y como hombres, fue muy importante. Fue muy importante para todo lo que ocurrió después, y ha hecho cambiar la sociedad. Eso es lo único que ha operado un cambio real en la sociedad chilena a partir de entonces. Creo que el germen digamos, del descontento social que significó esta revuelta del año 2019 tiene un componente femenino esencialmente.
Entonces, cuando yo estaba escribiendo la novela, yo sentía que los personajes femeninos tenían que tener una potencia de mirar de frente al personaje principal. Y que el personaje principal tenía que ser lo más masculino posible, heteronormado, para poder enfrentarse y reaccionar como un hombre de esa naturaleza, en esa década además, y que fuera más o menos creíble. Pero también eso me retrotrae también a lo sobrenatural, en el sentido de que la bruja me ayuda a que lo femenino dentro de la novela sea sabiduría, que es como la función que cumple ella, en el fondo, como esta amiga, enemiga, y rabia. Como esta parte de la rabia, como una mujer que tiene facetas y que puede expresarlas con una libertad envidiable, y él, encerrado en su mundo, no sabe expresar lo que siente, o lo hace desde un punto de vista súper blanco y negro, si se quiere, en ese universo. Entonces, esa delicadeza con la cual la bruja le va mostrando el mundo, un poco lo va cacheteando y se burla de él, eso también es como un homenaje a la libertad femenina y a la libertad que tienen las mujeres de mirar la vida de manera diferente. Supongo que, fíjate que el personaje de la bruja es el personaje más inventado de la novela, el más artificial, pero son todas las mujeres que uno conoce de distintos puntos de vista. Y eso ayuda también a que la historia camine, creo yo. Sí, no, y además porque también hay ecos de esa libertad y de esa lucha, ¿no? Por ser un ser completo. Yo siempre digo acá en la radio, y lo digo en mis charlas y en las clases, que para mí el feminismo es la lucha por ser un ser humano completo. Y que podamos, hombres y mujeres, abrazar la idea de que somos valientes y somos sensibles y somos tiernos y somos cuidadores y somos asertivos y somos torpes. Los seres humanos somos eso, independiente de... Ser humano, sí, sin condición de género. Sí, claro, que nuestra construcción cultural nos haya definido como una cosa y otra, pero eso está en Perpetua, que es la bruja, pero también está en la mamá, ¿cierto? En la mamá, especialmente, está ¿no? en Tamara, sin duda, está en la mamá de Tamara también. O sea, los personajes femeninos de la novela son súper fascinantes, son súper, como tú dices, muy mirando a los ojos de frente y un poco cuestionando o obligando al personaje que está ahí como en la ambigüedad misma de creerse que la sabe todas y no sabe. Sí, es muy divertido, porque también yo siento que, por ejemplo, cuando la bruja le dice a él que es un puta macho, en el fondo yo siento que esa es como la figura de es como la mujer ve a los hombres hoy día. En el fondo, los hombres lo único que son capaces de hacer es ver lo que está pasando frente a su ojo sin sensibilidad, digamos. Y le dice puta macho, lo ofende y todo eso. Entonces esa definición a mí me parece que es muy justa respecto de cuán contemplativo ha sido el hombre en frente de la mujer en este proceso. Y ayuda, por supuesto, en esa construcción narrativa, pero también es como una interpelación, siento yo. Sin duda, y además que a mí cuando me preguntan si los hombres pueden ser feministas, yo siempre digo, por favor, o sea, si tú crees en la equidad de género, lo eres, y luego, entonces, ¿cuál es el rol? Háblale a otros hombres. Ayuda a mirarse a los otros hombres, por favor. Sí, claro. Y yo creo que desde ahí, La lluvia borra todo, de Patricio Cuevas, puede ser un libro por el que pueden entrar desde muchos lugares. Pueden entrar desde lo fantástico y el género, pueden entrar desde la novela coming of age adolescente, pueden entrar desde el testimonio de dictadura, la delación en los barrios, etcétera, la historia de amor adolescente, la amistad. Hay muchos lugares donde entrarle. Les aseguro que lo van a disfrutar mientras lo leen, y además les van a quedar ahí como las buenas obras, que son, como decía un profe, y siempre lo cito, Álvaro Mex, que decía, las buenas obras son ajís confitados. Entran así suavecitas y luego cuando están adentro ahí empiezan a explotar y uno dice, wow, no lo vi, no, eso no lo vi venir. Así que, Pato Cuevas, podría seguir hablando contigo, hay un montón de cosas para seguir comentando de La lluvia borra todo, pero se nos acaba el programa, como tú sabes, la radio es así. Sí, pues, lo sabemos, la gente de radio lo sabemos. Claro, así que bueno, muchas gracias. Nos debemos el abrazo para la próxima vez que nos encontremos por ahí. Antonella, muchas gracias por la invitación, ha sido un privilegio estar aquí. Bueno, un abrazo. Nosotros cerramos el programa de viernes y mañana tenemos una edición especial de la República de las Letras, no se lo pierdan. Vamos a estar leyendo a Cormac McCarthy, así que va a estar muy, muy bueno el programa a propósito del homenaje que le rendimos a este importantísimo escritor, y el lunes a las 10 regresamos con un nuevo semáforo. Gracias. Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.